la palabra del Señor esta noche. Continuamos con nuestra serie Los Bienaventurados. Mateo capítulo 5, versículo 1. El tema de hoy, felices los insatisfechos. ¿Habrá alguien por primera vez que nos visita esta noche? Levante su mano, por favor. ¿Habrá alguien que está por primera vez? ¿Habrá alguien? ¿Somos todos conocidos hoy? Bien. Zoe, ¿por primera vez? ¿Dónde está? Sí. ¿Está? ¿Está en la escuelita ya? ¡Qué raro! ¿Ya está en la escuelita? Impresionante esa chica va a ser. Amén. Muy bien. Ahí está Zoe, Valeria. Dios te bendiga mucho. El segundo domingo del mes que viene le entregamos al Señor, Ramoncito. Mira, Ramón tiene 2 colas y las mueve las dos. Felices los papis. Felicitaciones. Qué lindo, gloria a Dios. Amén. Mateo capítulo 5, versículo 1 al 6. Felices los insatisfechos. Y viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu. Significa bienaventurado, significa ¿qué? Felices. Vamos a cambiar bienaventurados por felices. Felices los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Felices los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Amén. ¿Saben que cuando un gobernante asume su gobierno, sea rey o sea presidente, lo que genera más expectativa es el discurso inaugural, el discurso que inaugura su mandato, su gobierno? Porque en ese discurso el presidente o el rey que asume el gobierno va a marcar los lineamientos de su gobierno, las pautas, sus propósitos, sus objetivos, su filosofía y su visión de hacia dónde quiere llevar su gobierno y hacia dónde quiere llevar al pueblo que gobierna. En el primer discurso, todo gobernante está marcando las pautas para los ciudadanos de su país o de su reino. Él va a dejar en claro cómo vamos a vivir a partir de ahora y cuáles van a ser los beneficios para el pueblo si obedecen sus palabras. Y eso, hermanos, es el Sermón del Monte. El Sermón del Monte es el discurso inaugural del Rey Jesucristo que está dando comienzo a una nueva era del reino de Dios en la tierra. Él va a establecer su reino. Él dice en su mensaje: el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos está aquí. Y estos son sus lineamientos, estas son sus pautas, estas son sus leyes. Estos son los objetivos del reino de Dios en la tierra. Esta es su visión. Y hemos visto en estos últimos domingos
que este reino es un reino espiritual, un reino que tiene características espirituales. Y saben que al terminar el discurso, que dura 3 capítulos, Mateo 5, 6 y 7, en el capítulo 7, versículo 28, dice que cuando él terminó estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. ¿Por qué se admiraba de la doctrina y la enseñanza de Cristo? Porque dice que él les hablaba, no como los escribas y fariseos, sino como quien tiene ¿qué? Autoridad. Él, cuando dio su discurso inaugural de su gobierno en la tierra, él no citó a otros autores famosos para respaldar lo que él decía. Él no estaba diciendo, bueno, vamos a hacer esto porque dijo fulano que esto es así. No, él no citó a ningún autor ni maestro famoso ni reconocido. Él simplemente dijo cómo son las cosas y él estableció cómo son las cosas en su reino. Entonces, el Sermón del Monte nos está presentando a nosotros, hermanos y amigos, las condiciones, escuchen, para entrar al reino de Dios. ¿Y cuáles son las características de las personas que viven dentro del reino de Dios? Es la enseñanza de cómo se vive siendo un hijo de Dios, cómo se vive siendo un creyente, cómo se vive siendo parte del reino de Dios en la tierra. Y cuando Jesús comienza este sermón, este discurso, él hace una introducción muy sabiamente, como que él es el mejor predicador que existe y existió, porque lo principal en un mensaje, no lo principal, pero muy importante en un mensaje es la introducción, porque es la manera en que uno tiene de atrapar la atención de las personas, para luego continuar con su mensaje, con lo que él quiere decir. ¿Y qué es lo primero de que él les está hablando a ellos? ¿Cuál es el tema que toca? ¿Cuál es el punto en el cual se enfoca Jesucristo como introducción a todo su gran discurso? Él les está hablando acerca de felicidad, de la felicidad. No solamente está hablando de la felicidad, sino que les está ofreciendo felicidad. Él está ofreciéndoles a ellos significado verdadero en la vida, verdadero sentido en la vida, dicha y gozo real en la vida. Y Él atrapa la atención de ellos porque todo mundo, ¿qué es lo que busca? ¿Qué es lo que busca todo el mundo? Felicidad, significado, sentido, dicha, gozo en la vida. Y es Jesús lo que les está ofreciendo a ellos, pero un detalle, la manera en que Él les dice que se alcanza la felicidad y el significado y el sentido de la vida es una manera totalmente contraria a lo que ellos creían y pensaban. Era sumamente extraño para ellos lo que Jesús les estaba diciendo acerca de cómo alcanzar lo que ellos tanto buscaban. Ahora, no solamente era extraño para ellos, también es extraño ¿para quién? ¿Para quién? Para nosotros. Él está ofreciendo felicidad de una manera en que ellos nunca antes lo habían oído. Hermanos, ellos estaban absolutamente asombrados de lo que Jesús les estaba diciendo. Sorprendidos, atónitos. Pero estas son las verdades del reino de Dios. Y escuchen, porque vos y yo, nosotros también
queremos ser felices, ¿sí o no? También queremos que nuestra vida tenga significado, tenga sentido y sea una vida dichosa y sea una vida gozosa. Entonces, si queremos lograr eso, más vale que nosotros sepamos y aprendamos cuáles son esas verdades. ¿Qué verdades? Dice el Señor que para entrar a su reino hay que reconocer, en primer lugar, que somos unos pobres mendigos espirituales, que estamos en la quiebra espiritual y que no tenemos nada que ofrecerle a Dios y que ninguno de nosotros alcanza a cumplir con lo que Dios demanda. Reconocer la verdad de que para entrar en su reino hay que llorar por nuestros pecados. Que para entrar en su reino hay que ser mansos y no orgullosos. Pero una vez que entramos en su reino, esto también es lo que el Señor Jesucristo está diciendo, una vez que entramos al reino de Dios, continuamos viviendo así. Continuamos viviendo quebrantados en nuestro espíritu, llorando por nuestro pecado, por no alcanzar las demandas del Señor y siendo mansos ante su presencia, esperando solamente en su misericordia. No es solamente cómo entrar al reino, es también cómo se vive dentro del reino de Dios. Cuáles son las marcas, las verdaderas actitudes que tiene un verdadero hijo de Dios. Y nos dice ahora en el versículo 6 que para entrar en su reino hay que tener hambre y sed de justicia, de la justicia de Dios. Hambre y sed de justicia para entrar al reino de Dios y hambre y sed de justicia si sos un creyente y estás dentro del reino de Dios, seguirás teniendo ese hambre y esa sed de justicia en tu vida. Entonces, hermanos, el Sermón del Monte, las bienaventuranzas, no se trata solamente de cómo entrar al reino de Dios, sino de cómo se vive dentro del reino de Dios. ¿Cuánto me están entendiendo? Y ahora llegamos a esta bienaventuranza. La bienaventuranza de tener hambre y sed de justicia, que lo que está hablando el Señor Jesucristo, está hablando de la necesidad de tener un deseo fuerte, porque eso es hambre y sed de la que Cristo está hablando de un deseo fuerte, está hablando de una motivación que impulsa, una motivación fuerte, una pasión interior, está hablando de una ambición. Ahora, yo sé que la palabra ambición no suena muy bien dentro de del ámbito cristiano, pero escuchen, no toda ambición es mala. No toda ambición es pecaminosa. Es verdad que hay muchas personas, hay muchas cosas, mejor dicho, que la gente busca, que la gente se esfuerza, que la gente tiene pasión por lograr y alcanzar esas cosas, tienen ambición de ver cumplidos sus deseos y sus proyectos, y eso no está mal. El problema es que cuando las ambiciones y los deseos son pervertidos. Y cuando hablo de perversión, no piense que estoy hablando en el violador serial. Cuando hablo de perversión, estoy hablando de desear, de ambicionar la cosa equivocada, de desear, ambicionar lo incorrecto. Ejemplo, Satanás. Satanás fue creado por Dios, se llamaba Lucifer, como el ángel más precioso, hermoso, poderoso de toda la creación angelical. Sin embargo, un momento en su corazón, Lucifer tuvo una ambición. ¿Cuál fue esa ambición? Él quiso ser igual a Dios.
Él quiso sentarse junto al trono de Dios y él también quiso recibir las alabanzas que solamente eran para Dios. Él tenía ambición por la cosa equivocada y por eso cayó. Podemos también recordar al rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia, el rey más glorioso de toda la historia. Tan glorioso era al punto tal que él construyó una estatua gigante de oro con su imagen para que todo el mundo lo adorara, porque tenía ambición de reconocimiento. Y Dios le mandó a decir por un ángel del cielo: así que querés ser grande como Dios, te vas a convertir ahora en una bestia. ¿Se acuerda? 7 años en el campo, viviendo como un animal, perdida toda su razón, comiendo el pasto del campo, hasta que 7 años después de ese juicio divino, Dios le restauró la razón y él alabó al único que merece alabanza. Y ni hablar, otro ejemplo, ¿se acuerdan del rico necio? Que tenía tantas riquezas, que había acumulado tantos recursos, tanta riqueza, y dijo: yo estoy hecho, estoy salvado ya, me puedo retirar, puedo dedicar ahora toda mi vida a disfrutar todo lo que tengo, es más, voy a construir más graneros para meter mis riquezas. Y una voz del cielo le dijo: necio, esta noche te vienen a buscar tu alma. ¿De quién va a ser todo eso que acumulaste? Ambición por riqueza, la ambición por la cosa equivocada. Hay muchas clases de ambiciones, hermanos. Ambición de poder, ambición de reconocimiento, ambición de posesiones materiales, ambición de placer, etc. Son ambiciones necias. Es tener hambre por la cosa equivocada. Repito, no hay nada malo en tener ambición. No hay nada malo en tener pasión y motivación, siempre y cuando sea por la cosa correcta. ¿Y qué es lo correcto? Versículo 6. Felices los que tienen hambre y sed de justicia. Hambre y sed. Ustedes saben, la comida y el tomar agua son cosas necesarias para la vida. Si no morís. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Que estar bien con Dios es tan necesario para la vida espiritual como comer y beber para la vida física. Eso significa justicia. Justicia significa estar bien con Dios. ¿Qué significa justicia? Significa tener una relación correcta, justa, recta con Dios. Tener una buena relación con Dios. Y el Señor Jesucristo está haciendo esta comparación. Así como nosotros tenemos por instinto comemos y por instinto de preservación tomamos el agua, así también deberíamos tener el impulso dentro nuestro por una vida que agrada a Dios. No debe haber cosa más terrible que morir de hambre y morir de sed, pero te puedo asegurar que peor que todo y más terrible todavía es andar por la vida insatisfecho espiritualmente, padeciendo insatisfacción espiritual. No hay peor muerte que la insatisfacción espiritual. No hay peor y más terrible y horrible muerte en vida que andar por este mundo y andar por esta vida con el alma insatisfecha. Si es terrible morir de hambre y sed, es peor vivir con insatisfacción en el alma. Y el problema, gente, es que las personas hoy en día, la mayoría, anda comiendo la comida equivocada. No es que la gente no come y no bebe. La gente come y bebe
para satisfacer su alma, pero comen y beben la comida equivocada. ¿Saben cómo le llamó Pedro a eso? El apóstol Pedro comparó a las personas. Escuchen, el apóstol Pedro comparó a las personas que no tienen hambre y sed de estar bien con Dios, lo comparó con los perros. ¿Se acuerda cuando dice el apóstol Pedro que les pasó a esas personas lo que dice el proverbio? El perro vuelve a su... Qué asco, ¿no? Pero no está hablando de los perros, del animal. Está usando una comparación. Dice que hay personas que la única cosa que hacen en su vida es comer el vómito del mundo. La gente come para llenar su alma. El problema es que comen su propio vómito. Son como el cerdo lavado, dice Pedro, que una vez que el cerdo fue lavado, vuelve ¿a dónde? Al chiquero. Jesucristo dijo que es como el hijo pródigo, que quería comer la comida de los chanchos que él cuidaba. Y no la comió porque nadie le daba, pero tenía hambre de comer la comida de los chanchos. ¿Y saben lo que es peor todavía? Escuchen, ¿saben lo que es peor todavía? Que a veces el pueblo de Dios, la iglesia, hace lo mismo. Los creyentes hacen lo mismo. Jeremías 2:13 dice el Señor por el profeta: dos males hizo mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua de vida y cavaron pozos, cisternas, pozos rotos que no retienen el agua. Es una grave acusación para la iglesia. Dios creó al hombre con hambre. Hambre por lo eterno, hambre por Dios. Dios creó al hombre con hambre espiritual, pero el hombre se rehúsa a venir a la fuente para satisfacer su hambre y su sed. ¿Y qué hace el ser humano? Vuelve a su vómito, se revuelca en el mismo chiquero o hace pozos de agua que nunca le pueden dar el agua que su alma necesita. Pero insisten en vivir de esa manera. Y es tristísimo, gente. Es tristísimo ver a las personas tener hambre y sed por las cosas equivocadas y nunca se sacian, porque más se alimentan de todas esas cosas, más tienen que buscar otras cosas nuevas y exóticas y estrafalarias y más pervertidas para poder satisfacerse, porque nunca alcanzan a saciar su hambre y su sed espiritual. Pero la pregunta es en esta noche, ¿saben cuál es la pregunta en esta noche? La pregunta es esta: ¿vos de qué cosa tenés hambre? ¿De qué tenés hambre? ¿Tenés hambre de poder? ¿Tenés hambre de reconocimiento? ¿Tenés hambre de placer? ¿Hambre de posesiones materiales? ¿Qué estás comiendo? ¿De qué te estás alimentando? ¿Estás comiendo del vómito de este mundo o estás buscando la única fuente verdadera? ¿Saben? La respuesta a estas preguntas determina si estás dentro del reino de Dios o estás fuera del reino de Dios. Tu apetito dice mucho o dice todo de vos. Repito, tu apetito espiritual dice todo de vos.
No es que estoy en el reino de Dios y soy hijo de Dios porque canto, alabo, oro, leo la Biblia. La pregunta es, ¿de qué tenés hambre? ¿De qué tenés apetito en tu vida? ¿De qué y con qué te estás alimentando? Esa es la pregunta y la respuesta determina si estás en el reino de Dios o no estás en el reino de Dios. Los que están en el reino de Dios tienen hambre y sed de justicia. Ahora, vamos a hacerle preguntas al texto que leímos, el verso 6. ¿Cómo encaja esta bienaventuranza con las anteriores que venimos predicando hace varios domingos? ¿Cómo encaja tener hambre y sed de justicia con la primer bienaventuranza del versículo 3? Bueno, encaja así. Cuando te das cuenta de que sos un mendigo espiritual y estás quebrado espiritualmente y no tenés nada para ofrecer a Dios y no alcanzás las demandas de Dios, versículo 3, y estás llorando por esa incapacidad y por tu falta de rectitud ante Dios, versículo 4, y mansamente te sometés esperando en su misericordia, versículo 5, entonces vas a tener un deseo ardiente por eso que no tenés y que solamente Dios te puede dar. Porque llegás al punto de darte cuenta de que no hay manera de que puedas conseguir lo que no tenés. Y viéndote mendigo espiritual, llorando, quebrantado por tus pecados, manso de espíritu, esperando que Dios tenga misericordia de tu alma, surge dentro de tu interior un hambre, una sed por una vida justa, una vida recta, que no podés lograr, que no tenés, que no podés conseguir, pero que solamente Dios te puede dar. Empieza un apetito, empieza un deseo en el interior por esa rectitud que no tengo, por esa santidad que no tengo, por esa salvación que no tengo, por esa santificación y pureza que no tengo. Porque hermanos, si estás quebrantado en tu espíritu, si estás abrumado por la realidad de tus pecados, estás llorando por eso y después mirás para arriba y te das cuenta que Dios es santo y que vos realmente no lo sos, la respuesta lógica es tener hambre y sed por esa santidad de Dios. Por esa limpieza, por esa pureza que solamente Él te puede dar. Y lo más glorioso de todo esto, Jesucristo dice que ese es el camino de la felicidad. Amén. Que ese es el camino de la felicidad. Pero pastor, parece que estoy arruinado. ¡Felices! Pero duele estar así. ¡Felices! Pero estoy roto, estoy quebrantado, estoy humillado, felices. Porque la felicidad que el mundo busca no se consigue a la manera que el mundo la quiere encontrar. Esa es la manera en que Dios dice que se puede encontrar y que se puede alcanzar. Ahora, si no tenés hambre y sed de una vida justa, si no tenés hambre y sed de tener una buena relación con Dios, si no tenés hambre y sed de estar en una correcta relación con Dios, de estar bien con Dios, Jesús dice, no podés ser salvo, porque no podés entrar al reino de Dios. Y es más, lo que está diciendo es que si no tenés esta hambre y esta sed, no sos y no podés ser un ciudadano del reino de Dios y no serás feliz nunca. Si no tenés ese hambre y esa sed. Buscar la felicidad es inútil sin esa hambre y sin esa sed. Es una búsqueda que no tendrá final. Es terrible. Y saben, y acá está un punto importante. El mundo está como loco buscando felicidad.
Buscando felicidad en el placer, buscando felicidad en el poder, buscando felicidad en el reconocimiento, buscando felicidad en las posesiones materiales. El mundo está loquísimo buscando esta felicidad. Ahora, ¿qué es lo que dice el Señor? Buscás esa felicidad, yo te ofrezco esa felicidad, yo te doy esa felicidad, pero bajo mis condiciones. ¿Cuánto me están entendiendo? Eso es lo que está diciendo el Señor. ¿Y saben la paradoja de todo esto? ¿Saben cuál es? Que todo lo que el mundo anda buscando como loco, Dios lo da como un regalo y lo da gratis. Solamente que se puede recibir con las condiciones de Dios, no a nuestra manera. Lo cual es una buena noticia y lo cual es una maravillosa promesa para nosotros y lo cual también eso te tiene que influenciar en tu actitud para las cosas de la vida. ¿Qué actitud, pastor? La actitud de que no me voy a aferrar a nada. No me voy a creer el dueño de nada y si viene alguien y te pide el saco, dale también la camisa, dijo el Señor, ¿o no? Y si alguien te dice, anda una milla, anda con el 2. Al que te pida prestado, dale. ¿Se acuerdan de Abraham? Que estaba en la pelea con su sobrino Lot. Y Abraham le dijo a Lot, pibe, elegí el campo que vos quieras. Si vos vas para el campo de la derecha, yo me voy para la izquierda. Si vos elegís el de la izquierda, yo me voy para la derecha. No hay problema, elegí el mejor terreno que a vos te parezca. Esa mansedumbre de Abraham hablaba de un hombre que tenía la confianza en la promesa de Dios. Porque no importa que hoy otros tengan todo lo que tienen, porque de últimas todo será nuestro. Esa es la promesa. ¿Por qué me voy a romper la cabeza por lo material? ¿Por qué me voy a romper la cabeza por alabanza, reconocimiento, fama, placer y felicidad? ¿Por qué me voy a estar quedando las noches sin dormir por querer encontrarle el agujero a la olla? Porque estoy ansioso y afanado por las cosas de este mundo. Si dijo el apóstol Pablo de parte del Señor, todo el mundo es vuestro, porque el mundo es de Cristo y Cristo de ustedes y ustedes son de Él. Si en última instancia todo es de los hijos de Dios, ¿quién va a heredar la tierra? ¿Quién va a poseer la tierra? ¿Quién va a disfrutar las riquezas? Hermano, ¿qué importa si hoy otros la están disfrutando? Es por un tiempo. Las van a disfrutar por un tiempo, pero de últimas, todas las cosas de esta tierra y todas las cosas de esta vida y todas las cosas de la vida venidera pertenece a los hijos de Dios. Cristo lo compró para nosotros en la cruz del Calvario. ¿Por qué me voy a preocupar por las cosas de este mundo? Tranquilo, disfrútalo. Que lo disfrute. Porque lo va a disfrutar un tiempo nomás. Nosotros, los creyentes, disfrutaremos eternamente y para siempre. Ahora, usted elige disfrutar ahora, sufrirá después. O usted elige sufrir ahora y disfrutar para siempre. ¿Qué es más sabio? ¿Qué es más sabio? ¿Sentirme que no me falta nada o sentir hambre y sed que me consume? ¿Qué es más sabio? ¿Reír o llorar? ¿Quién va a ser consolado? ¿El que se ríe? ¿Quién? El que llora. Jesús está diciendo, ¿por qué consumís sus vidas buscando felicidad? Yo les voy a dar felicidad, les voy a dar el reino, les voy a dar consuelo, voy a llenar sus vidas, les voy a dar toda la tierra. Pueden tener todo esto si tan solo cumplen con mis condiciones. Quebrantamiento, lloro, mansedumbre, hambre y sed de justicia. ¿Ven? Una vez que nosotros creemos la promesa de Dios, no tenemos que matarnos por conseguir las cosas.
Jesús dijo, busquen el reino de Dios y su justicia, y todo te será ¿qué? Añadido. Segunda pregunta el texto. Segunda pregunta. ¿Qué significa tener hambre y sed? Bueno, tiene que ver con un deseo grande, un deseo intenso. La verdad, nosotros no sabemos lo que es tener hambre y lo que es tener sed. No vivimos en una parte del mundo donde hay hambre, verdadera hambre y verdadera sed. Cuando Jesús está hablando de hambre y sed, está hablando de desesperación. Ahora, esta desesperación no es solo para entrar al reino, sino que la vida del creyente, escuchen, la vida del creyente es una vida de insatisfacción permanente. Usted mira, entonces como pastor, ¿voy a ser saciado o no voy a ser saciado? Jesús le dijo a la mujer samaritana, el que beba de esta agua del pozo volverá a tener sed. El que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. No tendrá sed jamás de las cosas de este mundo, pero una vez que probaste el agua que te da el Señor, querés más y más. Nunca te quedás satisfecho. Esa es la paradoja. Mientras tu sed, Dios la sacia, tu sed y tu hambre aumentan. Eso es lo que les pasa a los creyentes. Ejemplo Moisés. Ejemplo el apóstol Pablo. ¿Qué dijo Moisés en Éxodo 33, 18? ¿Se acuerdan? Le dijo Moisés a Dios, te ruego, muéstrame tu gloria. Éxodo 33 le dice, muéstrame tu gloria. Ahora la pregunta es, Moisés, ¿no te alcanzó con todo? ¿Se acuerdan Moisés? Éxodo capítulo 3, la zarza ardiente. Y Dios le habló en una zarza. ¡Wow! ¡Qué experiencia, hermano! Con una experiencia como esa, cualquiera ya es evangelista, anda recorriendo el mundo, predicando y contando el testimonio toda su vida. Y después, Éxodo capítulo 12, 13, 14, las plagas de Egipto. ¿Se acuerdan? Éxodo 14, Moisés de frente del Mar Rojo, el ejército enemigo viniendo detrás de él, pisándole los talones, y Moisés levanta la vara y el mar se abre. Ellos pasan como por tierra seca, más de 2 millones de judíos, y cuando los egipcios quieren hacer lo mismo, Moisés levanta la vara y el mar se cierra y revienta a todos sus enemigos. ¡Wow! Con una experiencia como esa uno debería decir, ¡wow! Ya está, Señor. Con esto que yo he visto, con esto que he experimentado, estoy, Señor, satisfecho. Pero después llegás a Éxodo capítulo 20 y Moisés sube a la montaña, está en el monte Sinaí y en el monte Sinaí ve el dedo de fuego de Dios escribiendo los 10 mandamientos en las tablas de piedra y Moisés desciende del monte y dice que la cara de Moisés resplandecía. Y la gente lo vio a Moisés, pensaba que era un marciano que vino del cielo. Le resplandecía la cara, estuvo en la misma gloria del Señor. Su rostro brillaba y resplandecía. Y saben, pasaban los días y el brillo se le estaba yendo. ¿Qué hizo Moisés? Se fue a la montaña de nuevo y quiero más de ese brillo. Y uno diría, bueno, ya con eso, Moisés, ya está, con todo lo que has visto, has experimentado, con todo lo que sentiste, con todo lo que Dios viste. Y llegamos al capítulo 33 y Moisés dice, Señor, muéstrame tu gloria. Hermanos, un creyente, un verdadero creyente, nunca se sacia. Siempre quiere más de la gloria de Dios en su vida. Pablo, que escribe en Filipenses capítulo 3, verso 10, dice, a fin de conocerle
y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, ¿cómo Pablo dice, quiero conocerle y quiero experimentar la resurrección como Él y quiero ser semejante a Él? ¿Cómo Pablo dice eso cuando ya en Hechos capítulo 9 se le apareció el Señor y le habló audiblemente? ¿Cómo Pablo puede decir eso después de haber plantado tantas iglesias, haber hecho tantos milagros, levantar paralíticos, sanar enfermos, echar fuera demonios, ver multitudes venir a los pies de Cristo? ¿Cómo puede decir esto Pablo, este Pablo que fue llevado al cielo y en el cielo, el tercer cielo, vio cosas inéditas, inefables, maravillosas que su boca no podía ni siquiera contar de lo que había visto en el cielo? Y llegamos ahora a Filipenses, ya casi al final de su carrera ministerial, y él todavía está diciendo, Señor, yo quiero más de ti. Wow. Moisés y Pablo, David y tantos otros que habían experimentado y visto la gloria de Dios, todavía querían más. Pregunta, ¿es esa tu realidad espiritual? ¿Saben? No hay nada más, no hay ninguna cosa que huele peor en la nariz del Señor que creyentes que se sienten satisfechos, que creyentes que se conforman con lo que vivieron, con lo que experimentaron y con lo que vieron. Y hay demasiado creyente conforme. Oh, si yo te contara todo lo que yo he vivido. Si yo te, vigilias eran las de antes. Campañas eran las de antes. Si te contara mi testimonio cuando el Juanete me lo sanó el Señor. Ya, yo le dije al Señor, si quiere llevarme, que me lleve. Ya está, ya está. Esa es tu realidad espiritual. No hay nada más que conocer, no hay nada más que experimentar, no hay nada más que ver, no hay nada más que vivir. La marca y la señal de un verdadero hijo de Dios es que vive con una santa insatisfacción y siempre quiere más. Siempre quiere más. En Lucas 1:53 dice, hablando del Señor, Él llenó a los hambrientos de buenas cosas, pero a los ricos los envió vacíos. Gente, las personas que creen que tienen todo lo que necesitaban, se fueron vacías. Pero aquellos que se veían a sí mismos como pobres y necesitados y querían más, esos se fueron llenos. ¿Cómo te vas a ir esta noche? Por eso, los necesitados, los hambrientos, los sedientos, por eso ellos son, ¿qué? Felices. ¿Qué son? Porque ellos están siendo, ¿qué? Saciados. Ellos están, el que tiene hambre es, ¿qué? Saciado. El que tiene sed es, ¿qué? Saciado. Ellos y solo ellos son saciados. Escúchenme. Deje de insistir con gente que no tiene hambre y que no tiene sed. Deje de insistir. Porque los que creen que no necesitan, van a seguir vacíos. Y vacíos se van a ir al infierno. Y está bien, es loable nuestras buenas intenciones, porque nosotros queremos que ellos quieran. Vos podés predicarle el Evangelio, vos podés invitarlo a la iglesia, pero vos no podés hacer que ellos quieran. Si ellos no tienen hambre, si ellos no tienen sed, es tirar perlas a los chanchos. Y algunos de ustedes le siguen dando manija a gente que no tiene hambre, que no tiene interés, que no tiene deseo, que no tiene sed. Vos no lo vas a salvar.
No pierdas el tiempo con gente que está conforme como está. No pierdas tu tiempo. Andá, buscá a los que tienen hambre y a esos dales de comer. Andá y buscá a los que tienen sed y a esos dale de beber. Pero es mi pariente. Si no tiene sed y no tiene hambre, no importa quién es. No importa lo que dice el documento. No importa. Porque por más que sea tu pariente, vos no podés hacer que tu pariente tenga hambre y tenga sed. Porque por más que lo traigas a la iglesia arrastrado, por más que lo traigas a la iglesia amenazado, por más que le prometas que si se convierte a Cristo le va a caer oro del cielo, aun cuando le prometés que todos los problemas se le van a solucionar, aún así ellos no quieren a Cristo. ¿Por qué? Porque se sienten satisfechos. Y cuando alguien está satisfecho, no come más. Ahora, cuando alguien encuentra algo que le gusta, tipo el postre, ¿viste? El lemon pie, tu postre preferido, después que te comiste 2 platos de guiso, aparece tu postre preferido, no importa lo que te dice el cinturón. Le mandaste 2 porciones de lemon pie, medio kilo de helado, la torta que hace Natalia, te chupás los dedos y querés más, porque hay gusto, hay apetito, hay ganas, está lleno, pero ¿querés qué? ¿Más? ¿Querés repetir? Sí. Y ahí está. Después ya te preguntan por compromiso, pero esperando que digas que no. ¿Querés un poquito más? Sí. Ahora, cuando te encontrás con personas que dicen, nah, ya estoy satisfecho, no pierdas más el tiempo con esa gente. Ellos no se consideran dignos de esta salvación tan grande. Pablo fue a los judíos a predicar primero el evangelio a ellos. Y los judíos rechazaron la palabra de Dios. ¿Qué dijo Pablo? Muchachos, yo soy libre de la sangre de ustedes, yo les prediqué, ahora me voy a buscar a los no judíos. Ellos sí van a escuchar, ellos sí van a ser salvos. Y acá estamos nosotros. Una manga de hambrientos y sedientos, que estamos comiendo y disfrutando lo que otros rechazaron. Deja de perder el tiempo con gente que no tiene hambre y no tiene sed. Tercera pregunta. ¿Qué es esta justicia por la que tenemos que tener hambre? Bueno, esta justicia por la que tenemos que tener hambre no es hambre de felicidad. Lamentablemente hay muchos creyentes buscando felicidad, ¿saben? Creyentes que son capaces hasta de pecar con tal de ser felices. O creyentes que con tal de tener una sensación de bienestar espiritual que los haga sentir bien, son capaces de exponerse a cualquier experiencia mística. Es más, si aparece algún gran predicador, profeta o apóstol que ofrece experiencias espirituales, ahí irán ellos. Irán esperando que la mano iluminada repose sobre sus cabezas y ellos puedan sentir algo que los haga experimentar bienestar, felicidad, placer espiritual. ¿Saben? Yo fui drogadicto. ¿Saben, no? Ya saben, ya le conté. Lo mismo hoy hay en la iglesia. Creyentes que buscan droga santa. ¿Sí? Droga santa. Se van a cuanto lugar les prometan una triple unción. Se van a cuanto lugar le prometan ir al tercer cielo, bajar sin pagar mucho boleto. Una buena ofrenda y arreglamos.
Por una buena ofrenda, un pacto, un doble diezmo, te llevan al cielo, te traen. Porque quieren sentir. Y saben, así es el adicto. El adicto se droga, quiere sentir. Después viene el bajón y querés otra dosis más. Y así están multitud de creyentes buscando experiencias. Le dice el predicador de la tele, ahora ponga la mano a donde le duele. O toca el televisor. Y ahí están esperando que tocando el televisor sentir algo que de repente ¡qué fuerte! Mañana no me pierdo el programa. Otra vez mañana, la misma droga. Es triste. Es muy triste. La felicidad, hermanos, es una consecuencia. Felices son los que tienen hambre y sed de justicia. No es una droga santa, no es una experiencia mística. Justicia es tener una relación correcta con Dios. Y escuchen, la única felicidad real es estar bien con Dios. Punto. Esa es la única verdadera felicidad que hay. Estar bien con Dios. Estar en una relación correcta con Dios. Primero, siendo salvos. Y segundo, los creyentes, siendo santificados. Felices los que tienen hambre y sed de ser salvos. ¿Querés ser feliz? Tené hambre de que tus pecados sean perdonados y limpiados por la sangre de Cristo. Entonces serás feliz, serás saciado y tendrás felicidad. Hambre y sed de ser salvo. Y felices los que siendo salvos tienen hambre y sed por ser más santos, más puros, más santificados delante del Señor. ¿Saben? Yo sé que por ahí no lo parece, porque los creyentes no lo demostramos mucho. Pero la gente verdaderamente feliz es la gente que es salva y que es santa. Esa es la gente verdaderamente feliz. Habría que avisarle a nuestra cara, ¿no? Por eso el mensaje nuestro al mundo es confuso. Le decimos a Cristo, vení a Cristo y sé feliz. Y te miran la cara de documento que tenés, la cara de cédula, ¿viste? Y dicen, bueno, feliz como vos. Así, sí, si venís a la iglesia os haces como yo. No, gracias. No se te nota. Pero la verdadera felicidad pertenece a los que son salvos. No te creas el cuento de que el inconverso, el no creyente es feliz. No se puede ser feliz si estás mal con Dios. Estás comiendo tu propio vómito, o sea. Eso te hace feliz. Y un creyente que no vive en santidad no es feliz. La culpa lo amarga. Un creyente que esconde pecado en su vida es un amargado por más sonrisa que ponga. Porque el pecado, la culpa le amarga, el gozo le apaga el gozo de su espíritu. Por eso la única gente que verdaderamente es feliz es la gente salva y es la gente santa. Si sos infeliz en algún punto de tu vida, puede que no seas salvo. Porque los salvos están bien con Dios y eso es feliz. Y si sos creyente y no sos feliz, es porque hay pecado sin confesar en tu vida, porque la única cosa que mata el gozo y la felicidad es el pecado.
O estás deseando lo que no tenés que desear y estás alimentándote de lo que no te tenés que alimentar. Porque no te olvides que estas palabras de Jesús fueron para judíos. Ustedes quieren ser felices, tengan hambre y sed de una vida recta ante Dios. Se lo estaba diciendo a gente que creía que era salva, que creía que estaban bien ante Dios. Se lo estaba diciendo a gente que creía que eran justos delante de Dios. O sea, nosotros, este mensaje, esta palabra, dicen, ¿cómo va a decir eso de los creyentes? Hermano, es que para nosotros es esta palabra. Esto no es solamente para entrar al reino, tener hambre y sed. Así se vive dentro del reino. Y los que tienen esa hambre y esa sed que nunca se sacian, esos son los creyentes felices. El que está conforme, el que, sí, yo la llevo de taquito, no es feliz, no es un creyente feliz. Y se nota. No crean que no se nota. Salmo 107:9 dice, Él satisface al alma que anhela, que desea y llena el alma hambrienta de bondad. Juan 6 dijo Jesús, yo soy el pan de vida, el que come de este pan nunca volverá a tener hambre. O esto es verdad o Jesús era un mentiroso. Cuarta pregunta, la anteúltima. ¿Cómo sé si tengo hambre y sed de salvación y santidad? ¿Cómo sé? Preguntas que tenemos que hacernos. ¿Estás insatisfecho con vos mismo y con vos misma? ¿O crees que sos tan bueno y que todos los demás están mal? ¿Te duele no ser lo que Dios espera de vos? ¿Te llenan las cosas materiales? Tipo, ay, qué mal que estoy, voy a cambiar el celular. Ay, ahora sí, cambié el celular, estoy feliz. ¿Te llenan las cosas materiales? ¿Tenés apetito por algún pecado? ¿Tenés hambre por la palabra de Dios? Escuchen esto. Cuando alguien tiene hambre de salvación y santificación, no te sacías con nada más. A una persona que está desesperada de hambre, le podés traer flores y quiere comida. Le podés poner la mejor música y quiere comida. Le podés prometer un ascenso en el trabajo. La única cosa que quiere es ¿qué? Comer. Porque tiene hambre. Alguien que tiene hambre y sed de salvación y de santidad no quiere llenarse con nada más. Quinta y última pregunta. ¿Las cosas de Dios son dulces para vos o son pesadas? Oh, qué largo el culto. Yo sé que ustedes no piensan eso, pero en otra iglesia. ¿Cuándo irá a terminar? Otra vez la misma canción. Otro viaje misionero. Le gusta hacer turismo a este. Hay que orar. Hay que estudiar la Biblia. Tengo que ayunar. Tengo que evangelizar. Tengo que ir al culto. Me tengo que congregar. No, hoy no. Me congrego en mi casa. ¿Con quién? Si congregarse es estar con otros creyentes. Proverbios 27:7. Para el alma hambrienta, todo lo amargo es dulce. Donde hay hambre, no hay pan duro. ¿Saben? Se puede ver si alguien tiene hambre y sed de rectitud, de santidad, de salvación, de una vida recta ante Dios, de una buena relación con Dios. ¿Sabe cuándo se puede ver? Cuando Dios trae devastación a tu vida.
Cuando Dios permite la tragedia en tu vida, cuando Dios permite la prueba en tu vida, ahí se ve cuando hay hambre y sed de estar en una comunión correcta con Dios, de estar bien con Dios. Porque el que está pasando por un momento duro, difícil en su vida, ellos saben que a pesar del dolor, todo lo que les está pasando viene de parte de Dios y ellos están satisfechos con eso. Hay algunos que son felices mientras todo está bien, pero cuando Dios permite cosas malas en su vida y la cosa se pone difícil, ahí ya no les gusta. ¿Por qué no les gusta? Porque no tienen hambre y sed de justicia. Están buscando felicidad superficial. Algunos sabemos lo que es que Dios te reprenda y te corrija. Algunos sabemos lo que es pasar por pruebas duras, pasar por el dolor, ansiedad, pasar por tiempos de estar cargado y de enfrentar problemas. Y saben una cosa, todas esas experiencias son tan dulces como los buenos tiempos, porque uno sabe que Dios está en control de todo, Él está cumpliendo su propósito y Él me está haciendo más santo en el proceso. Por eso, al que tiene hambre, aún las experiencias amargas de la vida son dulces para su alma, porque sabe que Dios está obrando en su vida. Sexta pregunta, me quedaba una. ¿Tenés hambre y sed sin condiciones? ¿Se acuerdan del joven rico que vino a Jesús y le dijo, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Y se acuerdan que Jesús le dijo que suelte lo que más amaba y que lo siga? Pregunta, ¿él soltó? No. Se aferró a lo que más amaba. Tenía hambre y sed, pero puso condiciones y se quedó sin nada. ¿Y por casa cómo andamos? Algunos quieren a Cristo y su pecado. Otros quieren a Cristo y su orgullo. Otros quieren a Cristo y su amante. Otros quieren a Cristo y seguir mintiendo en el trabajo. Otros quieren a Cristo y seguir engañando a sus padres. Otros quieren a Cristo y sus proyectos personales. Si vos querés a Cristo entonces no tenés hambre y sed de justicia. Alguien hambriento no quiere comida y un romance. No quiere comida y un auto nuevo. No quiere comida y una casa nueva. No quiere comida y prosperidad. Alguien hambriento solo quiere comida. No le importa nada más. Dice el Salmo 119:20, quebrantada está mi alma, anhelando tus palabras en todo tiempo. Conclusión. ¿Qué decís? ¿Qué podés decir de vos mismo? ¿Qué podés decir de vos misma? ¿Tenés esa hambre y esa sed? ¿Saben? Algunos, como el rico de Lucas 16, van a tener hambre y sed demasiado tarde. Vaya conmigo a Lucas 16, 19 y leemos ese pasaje y oramos. Lucas 16. Este pasaje es una advertencia para todos nosotros. Lucas 16, 19. Habla de algunos que van a tener esa hambre y esa sed y va a ser demasiado tarde. ¿Por qué? Porque cuando tengan esa hambre y tengan esa sed, ya no habrá
remedio. Lucas 16, 19. ¿Lo tienen? Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete, fiesta con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico. ¿Quién murió también? Y fue sepultado. Y escuchen, y en el Hades, en el infierno, el rico alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro a la mano derecha de Abraham en su seno. Entonces él, dando voces, gritando, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. ¿Qué tenía? ¿Qué tenía? Sed. Porque estoy atormentado en esta llama. Y Abraham le dijo: Hijo, ya es tarde. Ya es tarde. Algunos van a tener hambre y sed cuando ya no haya más remedio. Algunos van a tener hambre y sed y van a querer de Dios cuando ya no hay más posibilidad de recibir de Dios. Algunos van a tener hambre y sed demasiado tarde. Un consejo: tenés sed y hambre ahora y vas a ser saciado. Te invito a ponerte de pie. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por hablar a nuestras vidas. Quiero pedirte esta noche que tú despiertes el hambre y la sed